Y el mensaje que quiero compartirles en esta mañana es sobre el compromiso. El diccionario dice que compromiso es una obligación contraída, una palabra dada y un acuerdo contraído entre dos partes. Cuando hablamos de compromiso, estamos hablando algo en lo que nosotros incluimos nuestra palabra. Estamos hablando en algo donde nosotros incluimos nuestra integridad. Es algo donde nos empeñamos. Cuando una persona adquiere un compromiso, en este tiempo mira cómo el hombre ha perdido su calidad de comprometido, al punto que hoy en el día los contratos se tienen que notariar, firmar, pero en el pasado no era así. En el pasado los acuerdos dados por la palabra de un hombre eran suficientes. En la antigüedad, cuando se hacían pactos, se sellaban por una palabra. A veces esos compromisos se sellaban en una comida, sentaban en la mesa y hacían un pacto de sal para sellar un compromiso dado por cada persona. Y cada parte se comprometía con cumplir su compromiso. Con el pasar de los tiempos, el hombre quitó peso a la palabra dada, al punto que el día de hoy, muchas veces incluso nuestra palabra dada frente al Señor ha perdido peso. No sé si usted recuerda, la gente juraba delante de Dios, ¿cierto? Y juraba ante Dios como una garantía de peso en su palabra. Hoy en día la gente jura en el nombre del Señor y con mucha facilidad no cumple. Mucho peor, muchos le juramos al Señor y no le cumplimos. Y si hay algo que nosotros necesitamos trabajar en nosotros, es esa capacidad de ser comprometidos, de ser capaces de cumplir los pactos adquiridos con los hombres, pero mucho más importante, con el Señor. Dígale al que está a su lado: aprenda a cumplir sus pactos y su compromiso. Mira lo que dice el Señor con respecto a aquellos que le buscan. Quiero que usted me acompañe. Mateo capítulo 12, verso 30. Yo sé serio en todos sus compromisos. Y mira cómo dice el Señor. Mateo capítulo 12, verso 30. Dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En pocas palabras, el Señor está diciendo: el que es conmigo es, y el que no es. ¿De qué estaba hablando el Señor? De aquellos que son medias tintas. Hay mucho cristiano en esta época que nos volvimos medias tintas, que hoy somos, mañana quién sabe, y no somos comprometidos. Y creemos que con simplemente el hecho de estar, como nuestra mera presencia, es suficiente. Pero Dios está diciendo: no, es que el que no recoge conmigo, entonces desparrama. O sea, no es el que esté allí quietecito, no es el que no se mete con nada, no es el que no se involucra con nada. No, o trabajas conmigo o estás en mi contra. O sea, en pocas palabras, ¿qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo: yo necesito que mis discípulos sean gente que esté realmente comprometida, que tengan su palabra empeñada en Cristo. ¿Por qué lo decía Jesús? Porque sabía que eso se iba a requerir. Iba a llegar un momento en que Jesús iba a ser perseguido, iba a llegar un momento en que Jesús iba a ser quitado, la iglesia iba a ser enviada y la iglesia iba a ser perseguida. Y para que la iglesia permaneciese después de que Cristo fuese quitado, era necesario que la iglesia fuera comprometida. Yo estoy seguro que en esta época es fácil venir a la iglesia, pero el día que te pongan un fusil en la cabeza y te digan: vamos a ver si va para la iglesia, allí vamos a ver cuántas personas buscan a Dios. Eso fue la etapa que vivió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue perseguida. La iglesia primitiva vivió amenaza de muerte.
Los tiraban a los leones, los crucificaban, los decapitaban, solamente por el hecho de decir que eran de Cristo. Y para que esa iglesia pudiera sobrevivir y permanecer, para que usted hoy y yo tengamos el evangelio, era necesario que ellos fueran comprometidos. Por eso cuando Jesús habla con sus discípulos, le dice: bueno, no, es que así no funciona, muchachos. O sea, el que no está conmigo no está. A medias no funciona. Yo necesito gente que realmente se empeñe en ponerse el nombre de cristiano. ¿Usted sabe qué significa cristiano? ¿Qué significa? Propiedad de Cristo. Cuando tú dices soy cristiano, estás diciendo soy de Cristo. Cuando un cristiano falla, ¿qué dice la gente del mundo? Yo sé que es cristiano porque ahora Dios, Jesús, empeñó su palabra en ti. Y cuando no hay compromiso, Dios empeñó su palabra en nosotros, pero nosotros no la nuestra. Y entonces, aunque fuimos llamados para estar con Él, no somos de los que construimos, sino de los que desparramamos. ¿Por qué el Señor hace esa analogía? Porque es que cuando tú realmente estás comprometido, algo te duele y lo cuidas. ¿Dónde están las que son mamás? ¿A usted le gusta que le hablen mal de su hijo? Así sea verdad. ¿Por qué? Porque es su carne, es su sangre. Usted lo parió, a usted le dolió parirlo, para que otro venga a tratarlo mal, ¿cierto? Porque es suyo, hay pertenencia. Te vienen a hablar mal de él y tú lo defiendes a capa y espada. Te enciendes con el quien sea. Mira, a mí se me meten con mi hijo, hermano, y se metieron en el problema más grande del planeta. Porque así chiquito y todo van a conocer un león, una fiera. Porque es que es mío, él es mi carne, él es mi sangre. Cuando hay compromiso, es un compromiso adquirido, no porque, como dicen por allí, ya le tocó, no, porque es que yo decidí ser el padre que debo ser y asumir mi obligación y cuidar. ¿Podría haberlo no hecho? Claro que sí. ¿Cuántos padres no dejan a sus hijos y simplemente lo dejan allí? Que se las arreglen como pueda. Tú decides adquirir un compromiso y asumirlo. Pero es tu decisión asumirlo. De eso era lo que estaba hablando el Señor Jesús. Aunque hay padres que engendraron a sus hijos, los dejaron por allí tirados como no tuvieron compromiso. No importa qué es lo que pase con ellos ni qué es lo que suceda con ellos. O sea, en pocas palabras, aunque no construyó, sí está desparramando. Vaya, mire cómo se va a levantar un niño que no tuvo padre. Mire quién va a ser en el futuro. Muchacho con un poco de problemas y vacíos emocionales y espirituales por no haber estado su padre. Y cuando ese muchacho tenga esos problemas en su emocionalidad, el padre va a decir: ah, no, yo no sé, culpa mía no es, yo no estuve. Precisamente porque no estuviste, desparramaste. Ay, ay, ay. En la iglesia es lo mismo, amado. Cuando hay un miembro en la iglesia que viene a la iglesia pero no está comprometido en la iglesia, solamente hace daño y estragos dentro de la iglesia. Cuando tú no te has ganado un alma, no sabes el valor de esa alma, se te hace fácil dañarle el corazón a cualquiera para que se pierda un alma. Pero cuando tú te has invertido en tu vida, en salvar almas, en traer almas a Cristo, mira, amado, yo le puedo asegurar que Félix nunca va a dejar que un muchachito agarre con una piedra a pegarle a las paredes de la iglesia. Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que Joarby tampoco. ¿Por qué? Porque ellos dejaron sangre aquí pegando esos bloques. Pero sí he visto
padres que ven a sus muchachitos rayando las paradas de la iglesia. Es que él es así. Y todavía uno le dice: mi hermana, es la casa del Señor. Ellos son niños, hay que entenderlos. ¿Por qué? Porque no te dolió. No te dolió, tú no te invertiste ahí, eso no te dolió. Y no tienes pertenencia, no te cuesta. El que no tuvo que hacer una sopa para comprar una silla de esas, le pega un chicle debajo, no le importa. ¿Me está entendiendo? Esa es la diferencia entre el que está comprometido y no, aunque esté dentro del mismo lugar. Ay, ay, ay. Yo no sé por qué Dios me está mandando por ahí. Porque es que el que está comprometido se invirtió en la obra del Señor. Jesús sabía lo que iba a pasar con la iglesia. Y Jesús sabía que el que no estaba comprometido iba a hacer lo que hizo Judas. Hay 30 monedas, échelas para aquí. Porque aunque Judas estaba, su compromiso no estaba en Jesús. ¿Saben dónde estaba el compromiso de Judas? En lo que él esperaba que podía recibir de Jesús. Voy a contarle una historia. Judas formaba parte de un grupo que se llamaba los celotes. ¿Y usted sabe cuál era la ideología de los celotes? La ideología de los celotes era que Dios iba a enviar, como en otras épocas, a un héroe que iba a formar un ejército, que iba a levantar una revuelta en contra del ejército romano para liberar al pueblo de Israel. Cuando él ve que llega Jesús con una popularidad increíble, respaldado por Juan el Bautista, él dice: ese es el hombre. Pero cuando él se hace seguidor de Jesús, escuche, se hizo seguidor, pero no se comprometió con la causa de Jesús. Él traía su propia causa. Y con el tiempo, como la causa de Jesús no se estaba alineando con su propia causa, decidió: con este no me comprometo, camino con él porque ya me metí en esta. Porque él esperaba que Jesús fuera un soldado, un caudillo, un líder que provocara una revuelta que liberara al pueblo de Israel. Pero ve a un Jesús que empieza a predicar paz, amor, perdón, poner en la otra mejilla. Ay, no, este no es el hombre que yo estaba esperando. Por eso a él se le hizo fácil. Cuando aquellos fariseos le dijeron: entréganos a tu maestro. Bueno, ¿y qué hay por ahí? Porque no había compromiso. Pero en cambio había un Pedro que, aunque terminó negándolo, ahí estuvo. Porque él sí estaba comprometido con su maestro. Decía: Jesús, yo contigo voy hasta la cruz, y si toca ir, aunque no fue capaz. Pero en serio, créeme, Pedro no mintió. Aunque no cumplió, no mintió. En su corazón sí estaba a hacerlo. Dijo: maestro, yo voy contigo a donde sea. Y Jesús: usted me va a negar, hijo. Pero él sí tenía un compromiso real. Y la muestra de eso es que después de que incluso falló, siguió caminando con Jesús, porque había una convicción y un compromiso. En pocas palabras, Pedro entendió: yo no me casé con lo bueno que soy yo cuando sigo a Jesús. Yo me casé con Jesús. Y si yo no cumplí lo que prometí, entonces voy a tratar de enmendar lo que no hice en la cruz. Te dejé solo cuando estabas en la cruz, Jesús. Ahora yo voy a seguir mi propio camino, siguiendo las palabras que tú me diste. Eso es compromiso. Dios está buscando gente comprometida. Escuche, no gente que hable bonito. Porque muchos de nosotros somos muy poetas delante del Señor. Muestra de eso, hermano, las canciones que nosotros cantamos, hermano. No, yo me quedo impresionado con el worship de este tiempo, la moda worship. Porque las canciones son, hermano, tan románticas. Y yo a veces cuando escucho las canciones que todos cantamos, yo digo: Dios mío, si las cumpliéramos. Fíjate, leí escuché por ahí una canción que dice: y aunque le quitares la vida. Ay, Dios mío, si medio los miran feo y se van de la iglesia.
Entonces, aunque hay emocionalismo en nuestro corazón, no hay un compromiso real. Un compromiso real permanece. Diga conmigo, permanece. Dice, el que no está conmigo entonces desparrama. Dios necesita gente en su obra que se comprometa. Mira, amado, yo recuerdo cuando yo era simplemente una oveja. Hermano, a mí se me metían con mi pastor, hermano, y cazaban una pelea. Mi pastor me decía, ¿eso para qué se pone a pelear? Yo le dije, no, señor. Yo chiquito y todo, hermano, pero usted sabe que se ve chistoso un chiquito peleando. Pero empezaban a hablarme mal de mi pastor y yo decía, bueno, ¿cómo es que? ¿Cómo es que? Porque tú no lo conoces como yo lo conozco. Y aunque pudiera que hablaran cosas mal de él que a lo mejor hasta fueran ciertas, es que el asunto es que yo había comido con él, había dormido con él, había caminado con él, yo me había trasnochado años con él en vigilias, en oraciones, había pasado semanas en ayunos. Yo sabía quién era porque yo estaba comprometido. Y a veces venía a hablar mal de mi pastor, una persona que ni siquiera lo había saludado nunca ni le había dado la mano, sino que le contaron algo por allá afuera. Y venía a hablar mal de mi pastor y se le hacía fácil, aunque se congregara en la misma iglesia que yo. Pero yo no podía permitirlo. ¿Por qué? Porque yo sí estaba comprometido. Yo quiero que usted me lo entienda. Cuando tú estás bien metido con el Señor, tú te entregas por la obra, te rindes por la obra, mueres por la obra. Mire, yo he visto cristianos que incluso llevan años viniendo a la iglesia, y cuando están fuera y alguien les habla mal de la iglesia cristiana, se justifican. Tú no te tienes que justificar, tú tienes que defender tu fe. Hay personas que cuando empiezan a hablar mal de la iglesia, no, porque es que eso allá, los pastores se roban la plata. Pues sí, hermano, yo voy. Yo soy simpatizante. Me gusta la palabra. Allá lo que hagan con eso. Eso es falta de compromiso, hermano. Mira, amado, a mí me empiezan a hablar. Mire, yo defiendo pastores que no conozco. Los que me conocen de cerca saben, cuando vienen a hablarme mal de los pastores, uy, hermano, a mí me da una rabia. Así no los conozca. Ay, pastor, si sabe que el pastor fulanito hizo eso. Hermano, ¿usted quién es para andar hablando del otro? Sabiendo la joyita que es usted. Y usted se cree mejor que un siervo de Dios que sí está haciendo lo que usted no hace. Se cree con la autoridad de venir a hablar de un hombre de Dios que le está sirviendo al Señor de tiempo completo, te tenga 1000 errores. Tú vienes cada 3 meses a la iglesia y te sientes con la autoridad. Es porque no hay un compromiso con la obra, hermano. Yo veo gente en redes sociales tirándole piedra a una iglesia, tirándole piedra a otra congregación, y se mata congregación. ¿Acaso no es la obra de Cristo? Varón, nuestro enemigo es Satanás. Y Satanás viene y ataca al uno, ataca al otro. Y a veces, como le decía hace algunos días a alguien, a veces el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú debes defender y amar a tu hermano. Cuando tú estás comprometido, amado. Cuando tú estás comprometido. Mira, a mí me vienen a hablar mal. A mí me hablan mal de todas las ovejas de mi iglesia, porque a la gente le gusta eso. Pero cuando me vienen a hablar, hermano, yo me pongo como un león. Porque ¿qué son los míos, hermano? Son los míos. Ellos no han tenido que pagar días de oración, días de ayuno. Ellos no han tenido que pasar semanas preparando un mensaje para formarlos en la palabra, para que otro venga y se los trague porque sí. Señor, cuando tú tienes compromiso, defiendes a los tuyos. Cuando escucha gente allá, ay, si conocieran al Félix. No, mío, yo sí conozco al Félix, usted no lo conoce. Yo sí sé al Félix que se ha esforzado por buscar al Señor, que se ha entregado por la obra, que ha servido con lo poco que tiene. Ese es el Félix que yo conozco. ¿De quién me viene a hablar usted a mí? Porque cuando hay compromiso lo entiendes. Es tu familia. Tú defiendes tu fe, defiendes al Señor. Mira, amado, si están atacando la obra del Señor, si están atacando el evangelio, tú tienes que defender el evangelio de Cristo. Tú no puedes ser un cobarde.
Cuando los cristianos de los primeros tiempos venían a perseguirlos, ellos decían: sí, somos de Cristo. ¿Qué nos van a hacer? Nos van a matar, vamos a morir. ¿Qué hacía Pablo? Miren lo que dice la Biblia: los habían tomado presos y los habían metido en el calabozo de más adentro. ¿Usted sabe cuál es ese calabozo? Ese calabozo de más adentro era una cisterna, era un hueco en lo más profundo de la cárcel, donde iban a parar todas las aguas sucias, todas las heces, todos los desechos de los baños. Allí es donde ellos estaban. Muchas veces esas aguas podridas en el calabozo de más adentro llegaban hasta la garganta. Y allá tenían a Pablo y a Silas, y ellos no negaron la fe. ¿Sabe qué hicieron? Sí, somos evangélicos, levantaron las manos y empezaron a adorar al Señor. Ese es el tipo de compromiso que Dios espera de los cristianos. Mira, amado, no sé si usted se me va a molestar por lo que le estoy predicando hoy, pero es que ese es el tipo de cristianos que necesitamos ver aquí. No de los que vienen de vez en cuando un domingo, de vez en cuando un miércoles, sino que los que se comprometen realmente con el Señor, cueste lo que nos cueste. ¿Hay alguien aquí que quiera ese compromiso? Que sea capaz de empeñar una palabra. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que aquel que pone sus manos sobre el arado para mirar hacia atrás, el Señor dijo: ese no es digno de mí. No es digno de mí. ¡Qué tremendo! Hoy tenemos que dignificar el llamado. Diga conmigo: dignificar. Dios te llamó, ahora dignifica el llamado que Dios te hizo. ¿Cómo está tu compromiso con el Señor? Es lo primero. ¿Cómo es tu compromiso con la obra? ¿Cómo es tu compromiso con el lugar que Dios te puso? Levanten la mano, líderes. La posición de liderazgo o de ministerio en la que el Señor te puso, fue el Señor el que lo hizo, no el pastor Alexis. Si le fallas, no le fallas al pastor Alexis. Marvin, el día que tú dejes de venir a cantar, ponemos a otro a cantar. Y no es porque tú no lo valgas. Tú eres muy importante aquí en la obra, pero si tú no estás, alguien más va a ocupar el lugar. Pero ¿quién reclamará el lugar que tú debías poner? ¿Quién lo reclamará? El Señor te lo demandará. El Señor te dirá: a ti te llamé, Marvin. ¿Qué hiciste con lo que yo puse en ti? ¿Qué hiciste con lo que puse en tus manos, Félix? ¿Qué hiciste con tu llamado? ¿Hasta dónde te llegó el compromiso? ¿Hasta dónde te duró la emoción? ¿Hasta dónde te duró la motivación? ¿O realmente hubo un compromiso? ¿Sabe qué es compromiso? Compromiso es servir cuando no tengo ganas de servir. Eso es compromiso. Compromiso es venir a culto cuando no quiero venir. Yo me he parado acá a predicar días que no he querido predicar. Ha habido días donde me quiero morir y el Señor me dice: predícales sobre cómo lograr la victoria cuando yo me siento derrotado. Dales ánimo cuando yo estoy sufriendo porque estoy pasando por problemas. Eso es compromiso, cuando no dependes de tu emocionalidad. Mira, la mayor causa de deserción de líderes, y esto me lo puede confirmar cualquier cristiano: ay, ¿por qué te saliste de esta iglesia si tú servías en esa iglesia? No, es que me desmotivé. Porque dependemos de la motivación. Pero te cuento algo, amados: la motivación siempre se acaba. Porque si hacemos que la iglesia dependa de la motivación, vamos a tener que estarlos motivando de alguna manera. Y cuando nos demos cuenta, estamos cargando también el escapulario, estamos orando por la Rosa de Guadalupe y estamos haciendo cosas locas para que la gente se mantenga motivada, y no podemos tener una vida espiritual así. Necesitamos tener compromiso. ¿Cuál era la motivación de la iglesia? ¿Cuál era la motivación de Pablo? ¿Qué le pasaba a Pablo a cada ciudad que iba? Lo apedraban, le daban palo, lo echaban a la cárcel, lo insultaban. Léase algunas de las epístolas, hasta las mismas iglesias que plantaba hablaban mal de él. ¿Cuál era la motivación de Pablo? Renuncio y me voy. Pero él, ¿qué decía? Señor, yo sigo aquí firme, puesto los ojos en el que me llamó.
Porque mi meta es el supremo llamamiento, llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Este tipo la tenía clara. Pablo sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo. Pablo sabía exactamente a dónde quería llegar. ¿Tú a dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde te dura el compromiso? ¿Hasta dónde se te acaba la emocionalidad? Muy emocionado la primera vez que te dejaron cantar. Y después, ay, no leo, no me ponga esta semana. Tampoco me ponga la otra, ando muy ocupado. Muy emocionado cuando no sabías tocar batería y querías que te dejaran pegarle a los platos. Después te quieren poner a tocar una vigilia. Yo en vigilias no toco. ¿Por qué? Se te acabó la motivación. Pero cuando tienes compromiso, amado, donde te pongan, cuando te pongan, a la hora que te pongan, al precio que sea. Ese es el tipo de cristianos que Dios necesita en este momento. Dios no necesita servidores que están sirviendo con amor cuando el pastor los tiene en lugares de honra. Dios quiere también que sirvan el día que el pastor les pegó un regañado. Me voy de la iglesia. A uno de pastor, hermano, a veces a uno le toca hacer tantas cosas. Uno, hermanito, ¿qué pasó, mi amado? No le estoy hablando al cristiano nuevo, le estoy hablando al líder que lleva 30 años siendo servidor en la iglesia. Hermanito, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? No, pastor, ando muy desmotivado. Mi hermano, si le dice algo, perdóneme. ¿Cómo va a tocar a uno en esas? Si realmente tenemos un compromiso con el Señor, ahí sí, como dice la canción, aunque me quitaren la vida. Porque es que mi pacto fue con Él. Él fue el que me sanó, Él fue el que me libertó, Él fue el que me rescató cuando estaba perdido. Entonces, ¿yo cómo le voy a pagar? Hemos recibido milagros, sanidades, liberaciones. Dios nos restauró la familia, nos restauró el hogar. Pero con el tiempo se nos olvida que nosotros amarramos nuestra palabra al Señor. Ay, ay, ay. Como decía Edwin, dura palabra esta. Dígale al que está a su lado, ¿cómo está tu compromiso? Por esa razón, amados, hemos incluso hasta perdido nuestro testimonio para con los demás. Miren lo que dice la Biblia. Quiero que usted me acompañe el libro de Génesis, capítulo 19, verso 14. Esto es lo que sucede cuando nuestro compromiso con Dios no se evidencia. Mira lo que dice la Biblia. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que él se burlaba. Escuche, según lo que yo leo en la Biblia, Lot, aunque se apartó de Abraham, realmente no hay evidencias de que él se haya apartado completamente del Señor. De hecho, Dios tiene misericordia de Lot para rescatarlo y le da la opción de salvarlo a él y a su casa. O sea, había de alguna manera, un respaldo de Dios todavía con Lot. Y Lot toma esa palabra de salvación, escuche, de salvación, porque podía salvar a su casa. Y al salvar a su casa incluía también a sus yernos, los que iban a tomar a sus hijas. Y dice que toma esa palabra de salvación y va donde sus yernos y les dice: oiga, mira que perecemos, escápense conmigo. ¿Y qué hicieron sus yernos? ¿De qué me está diciendo, Lot? ¿De qué me habla? Tú estás loco. Porque cuando tú no tienes, cuando tu compromiso no es evidente, cuando les vas a hablar a otros de Cristo, no te creen. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo ahora tú le sirves al Dios de Israel, Lot? ¿Y ahora qué? Ese Dios te habla. Y si le hablaba, ángeles entraron a su casa a decirle: Lot, toma tu gente, toma tu familia, toma tu casa y llévalos. Pero resulta que Lot se había descomprometido del Señor. Había entrado en los negocios del mundo, había entrado en una ciudad mucho más movida, había entrado en una ciudad mucho más cosmopolita y había entrado en el mover de la ciudad.
Ahora actuaba como los de Sodoma y como los de Gomorra. Era un evangélico camuflado. Muchos de nosotros somos así, amados. Somos los agentes secretos del evangelio. Estamos en el mundo, pero no nos identifican, porque nuestro compromiso es tan vago y tan escaso que ni siquiera los vecinos de nuestros lados saben que somos cristianos. Porque en el domingo cantamos acá alabanzas al Rey, pero en la casa suenan los mayores éxitos del profeta Bad Bunny. Y eso es lo que escuchan nuestros vecinos. Nos escuchan matándonos con nuestra esposa, gritándole a nuestros hijos y maltratándolos, insultando, actuando de manera incorrecta, porque somos evangélicos los domingos 2 horitas. Ay, ay, ay. Dígale al que está a su lado, ¿dónde está tu compromiso? A veces el compromiso nos dura lo que entramos aquí y salimos. Pero tú eres cristiano todos los días. ¿Cómo van a creer? Ay, pastor, es que yo le predico a los vecinos y yo no me creen. Debería darle pena decirme eso. Yo entiendo que no quieran venir, pero si no te creen, es porque ¿qué están viendo en ti? Pero cuando tú tienes una vida íntima con el Señor y constante, hablas de lo que estás viviendo, porque el Señor no está aquí, vive también en tu casa. Y como vive también en tu casa también ocurren milagros. Como vive en tu casa también se mueve el Señor, y entonces tu entorno lo ve. Mire, si estos yernos de Lot hubieran visto a Lot teniendo una relación con Dios constante, cuando ellos decidieron casarse con sus hijas, sabrían que se iban a casar también con el Dios de Israel, y ya tendrían un corazón preparado. Pero cuando Él viene a hablarles, el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Cuál Señor? ¿De qué nos hablas, Lot? ¿De qué nos estás hablando? Hazte una pregunta. ¿Tus vecinos saben que eres evangélico? ¿En tu colegio saben que eres el evangélico? ¿En tu universidad? ¿O somos evangélicos el domingo nomás? Dígale al que está a su lado, tu compromiso tiene que ser evidente, se tiene que notar. Amén. Es lo que dice la Biblia. Va a llegar un momento en que el Señor va a probar nuestro compromiso. Es lo que dice el libro de Génesis, capítulo 22, versos 7 y 8. Dice: y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿A dónde iban juntos? ¿Alguien recuerda este pasaje? ¿A dónde iban? Al monte de Moriah. ¿A qué? A sacrificar a su hijo. A sacrificar a su hijo. Quiero meterlo en contexto. En la cultura hebraica, esto no era una práctica que realmente se ejercitara. Es más, de hecho, en el libro de Levítico el Señor prohíbe que se hagan sacrificios humanos en su nombre. Y es más, señala que esos son adoraciones de pueblos paganos, de aquellos que adoran a Moloch. Pero en esta ocasión, Dios le dice a Abraham: Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único, a Isaac, al que tú amas. Ve y sube al monte de Moriah y preséntalo en holocausto. Y aquí vemos en este pasaje a un Abraham que está obedeciendo, llevando a su hijo hacia ese compromiso, pero era un compromiso que costaba demasiado. Dios le estaba pidiendo algo que era prácticamente desprender su corazón. Pero lo increíble es ver a un Abraham que está siendo dispuesto a cumplir, aunque eso sea terrible para él. Esto nos lleva a entender a algo, mis amados. Aunque Dios no quería, escuche, aunque Dios no quería la sangre de Isaac, lo que Dios sí quería era probar
la fidelidad y el compromiso de Abraham. Mire, mi amado, muchas de las cosas que a usted le pasan, muchas, son el Señor probándote. Se te aprieta la cosa en la fe, se te aprieta la cosa en la iglesia. Muchas veces es el Señor viendo cómo te vas a comportar. Vamos a ver si es que se va a salir de la iglesia. Te aprieto las finanzas para ver si es que te vas a dejar de congregar. Te pongo una invitación a salir el domingo a las 9 de la mañana. A ver para dónde te vas a ir. Mira, amado, va llegando diciembre y la iglesia va. Vuelve a estar full en febrero. En febrero va a estar así, mire. Finales de enero, principios de febrero. Eso llegamos cansados del camino, sedientos de ti. Pero como ya cayó el primer aguinaldo, hermano, nuestro compromiso empieza a fallar. Empieza a fallar. Lo que tenemos o comprometimos con Dios empieza a ser opcional. Tu servicio empieza a ser mediocre. Mire, yo en todos los ministerios, yo ya sé cómo funcionan los ministerios. Todos los equipos empiezan así. Procesos de discipulado así. Procesos de instituto bíblico. Cuando yo digo clase de instituto bíblico, a todos se les abren los ojitos. Pero cuando ven el compromiso que se requiere, empiezan 40, terminan 4, 5. De 30 o 40 que empiezan formación, termino ungiendo un pastor o 2. Después de tal vez 7, 8 años. Porque es que queremos la unción sin el compromiso. Ay, ay, ay. Amén, ay, ay, ay. Ay, pastor, yo quiero estar en los servidores. Y si viene muy emocionado la primera semanita en servir, hasta que se le empiezan a poner cargas de compromiso. Oración, ayuno, llegar temprano, cumplir con la responsabilidad, no faltar a los servicios. Ay, no, esto es mucho peso. Porque tenemos falta de compromiso. Mira, hermano, nosotros hacemos convocatoria para el ministerio de alabanza. Llega un pocotón de gente a apuntarse hasta que uno les dice: tienen que hacer esto y esto. Uy, no. Sí, muy bonito, pero yo ahorita no puedo. Somos buenos para criticar. Ay, pero ¿por qué siempre ponen a cantar a Funganito y a Menganejo? Venga, cante usted. Claro, pastor, yo canto. Bueno, empieza a ser discipulado. Cuando termina de ser discipulado, empieza a venir los ensayos. Nosotros ensayamos todos los jueves de tal hora a tal hora a tal hora. Tenemos que llegar temprano los domingos. Llegamos a las 7:30, 8. A veces hay que llegar a las 7. Uy, no, pastor. Yo el domingo sí me paro tarde. Póngame a cantar los miércoles. Y es donde la cosa se complica, cuando exige compromiso. Compromiso. Señor, bendíceme. Y el Señor te dice: bueno, pero ¿qué me vas a dar? Mire la palabra de Dios. Los hombres de Dios entraban siempre en acuerdo y en pacto. ¿Qué le dijo el Señor a Jacob? ¿Qué le dijo al Señor? Señor, si tú me bendices y prosperas mi viaje y haz que todo me salga bien, entonces de todo lo que llegue a mi mano, el diezmo te daré. La respuesta de Dios es fácil. El respaldo de Dios es fácil que llegue. Lo difícil es después cumplir lo que yo le prometí. Para Jacob fue fácil hacer ese pacto. Lo difícil fue cuando Dios lo prosperó. Ay, ahora toca sacar el diezmo. Eso lo entendió Jacob. Eso lo entendió Abraham. Abraham fue, tuvo la victoria en la guerra, tomó del botín, se encontró a Melquisedec y dice: los diezmos de todo le dio. Porque cuando tienes compromiso no te importa. Mira, alguna vez una persona me trató de increpar con el tema del diezmo y de las ofrendas. Yo le dije: sí, claro que sí. Nosotros en Casa de Adoración enseñamos sobre el diezmo y de las ofrendas. Pero no te preocupes, yo como pastor no recibo sueldo de la iglesia, entonces conmigo no me aplica que vayas a decir que el pastor se los está robando. Pero yo sí enseño, porque es un principio para que el pueblo sea bendecido, porque es obediencia. Yo aprendí algo, amado. A mí no me puede doler algo
en lo que no me he invertido. Pero cuando tú te invertiste, te cuesta. Y eres capaz de pelear por eso. Mira, amados, si aquí viene la gente a meterse con la iglesia, no es que a mí me dolió. Cuando vienen a meterse con una oveja, a veces vienen a hablarme mal de gente, de los líderes, y la gente quiere como crucificarlos espiritualmente. Y yo le digo, no, Señor, es que a mí me dolió parir esa oveja, a ti no. Me da mucha pena, pero yo defiendo a los míos, porque es que a mí sí me costó. Y hoy necesita Dios un pueblo así, que sea capaz de invertirse profundamente, aunque esa fe y el compromiso sean probados. Servirle a Dios cuando la cosa está fácil es sencillo. Cuando viene la prueba, cuando Dios te dice, mira el que tiene a su lado, mira el que tiene a su lado la cara, dice, entrégame, dígaselo, tiene que escucharlo, dígaselo, sea obediente, dígaselo, entrégame a tu Isaac. Cuando te dicen entrégame a tu Isaac, ¿qué respuesta hay? Ahí es donde se necesita un amén. Ese es el tipo de compromiso que Dios necesita para nosotros. El tiempo de la prueba. El tiempo de la prueba. Si estás siendo probado, sé más fiel. Si estás siendo zarandeado, sé más fiel. Ahí es donde se prueba tu fidelidad. Tu fidelidad cuando la cosa está fácil, realmente no es prueba. Tu compromiso cuando la cosa está bien chévere, eso no es prueba. Cuando se hace difícil, ahí es donde realmente estamos mostrando nuestro nivel de compromiso con el Señor. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 8, 25 al 27. Miren lo que dice la Biblia. Y entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así. ¿Por qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios? He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Escuche, no se negocia con Faraón. Dígale al que tiene al otro lado, dígale, no se negocia con Faraón. Tu compromiso no es negociable. Escuche, no es transferible. Tu compromiso debe ser firme y estable. Ay, no voy este domingo, pero voy el siguiente. No voy para esta Santa Cena, pero voy para del otro mes. Hermano, si viene Cristo durante este mes, te llega la muerte. Escuche, yo no es que te esté condenando, pero te llega la muerte y llega a la presencia del Señor y no lo sé, la Biblia no lo dice, pero quiero imaginar y que te pregunten, oye, para ti no fue importante ir a mi mesa. Te fuiste por una granja, pedirte por una Santa Cena y quieres entrar al cielo. Estamos más comprometidos con las cosas del mundo, pero queremos entrar al cielo. ¿Cuántos aquí quieren ir a la eternidad con Cristo? ¿Dónde está tu compromiso? Hay gente que quiere irse para la eternidad, pero no se pierdan la fidelidad de la chinita. Y me van a saber aquí con el cuento de que, ay, pastores, es por compartir con la familia de nada, eso es compartir con el diablo. Olvídate, ¿somos o no somos? Eres cristiano, con Cristo hasta la muerte. Mira, amado, ese día del amanecer, usted debería amanecer, pero con Cristo, adorándole, entrando en oración, en ayuno, en intercesión. ¿Ah? Pero tú ves gente por allá cantando gaitas, hermano, que fueron hechas para la Virgen y cosas así. Eso es idolatría. Al que le guste bien, al que no también, eso es idolatría. Y usted no puede estar comprometido con Dios y con los ídolos. Usted tiene que decidirse de una vez. Usted no puede ser de los cristianos que vienen el domingo, pero tienen la casa colgada todavía, la mata y sábila. Que tiene por ahí un rinconcito el altar de San Benito por si acaso. Y de vez en cuando viene y se echa unos palitos con San Benito. No, Señor, o es o no es, amado, o es o no es. Cuando tú te comprometes con el Señor, te comprometes con el Señor. Una vez me llamaron para cantar con una orquesta y me dijeron, pero ¿cuál es lo malo?
Si usted puede seguir siendo cristiano, si usted es músico profesional, es su trabajo. Yo dije, no, Señor, no es mi trabajo, es mi vocación y es mi compromiso con el Señor. Y si yo consagré mi vida, mi talento y mi voz al Señor, a Él le canto, a nadie más. Si alguien más piensa diferente, cuento allá. Pero yo sí sé que fue el compromiso que hice con el Señor. Y si yo me aparto para Él es. Cuando tú te comprometes en serio o no te comprometes, amado. Pero ya basta, amados, ya basta de ser evangélicos medias tintas. Si usted era el cristiano que viene por venir, eso se tiene que acabar hoy. Porque es que Jesús no medio murió en la cruz. Jesús murió completamente para que usted viviera enteramente para Él. Y hoy, en el día de hoy, usted se tiene que levantar como un cristiano verdaderamente comprometido con el Señor. Y si usted hoy va a hacer un pacto con Dios, haga un pacto serio. Empeñe su palabra. Mira, yo no le voy a hacer firmar un contrato, ni Dios tampoco, pero Dios va a escuchar los dichos de sus labios, y esa palabra es un compromiso con el Señor. Amén. Quiero que se ponga sobre sus pies.